Le preguntamos al doctor Jorge Albarracín, ya lo tenemos conectado, respecto de sus grandes charlas magistrales, respecto de la utilización de la boleta única. Bueno, finalmente debutamos. Albarracín, ¿cómo le va? Qué gusto recibirlo. A ver, ¿qué es lo que tiene para decirnos a esta hora, 9:15 de la noche? Una primera jornada, una primera aproximación. Muchos dicen un salto de calidad institucional importante. Cuéntenos, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, creo que ha sido una buena jornada. Nosotros también, si bien nos preparamos para el tema, teníamos nuestras dudas a ver cómo iba a funcionar en los hechos concretos. Y hasta ahora, la verdad que es un nuevo sistema y viene muy bien. Creo que recién hacías referencia, o sea, nosotros vimos que los funcionamientos de las mesas de votación fueron buenas, una vez que se constituyeron, se normalizaron las colas que habían, prácticamente no han habido colas, y el nivel, entonces, han transcurrido en orden, han transcurrido bien. Han transcurrido bien, eso nos deja de alguna manera tranquilos porque esta boleta única tiene un tamaño determinado que en las PASO provinciales, junto con los restos de los departamentos, requerirá aún de mayor atención, entendiendo que lo que va a tener el elector frente a su cara va a ser bien distinto a lo que hoy encontró en el cuarto oscuro. Efectivamente, en las provinciales, en lugar de 2 casilleros, o 3 con el logo, si consideramos 3 con el logo, vas a tener 6. Es decir, que vas a tener 5 cargos en lugar de 2. Por lo cual, sí, va a requerir de más atención. Por eso también esta utilización en las primarias municipales vino bien para ir calibrando, ir viendo el nivel de dificultad, porque acá hay un tema muy interesante. De pronto tenemos municipios urbanos, como es la parte central de Maipú, ajá, o San Rafael, y de pronto lugares muy alejados, como Maipú, como La Paz en el desierto, o en el Manzano, o en Capis, y en todos ha funcionado bien. Entonces, eso nos da confiabilidad en que es un sistema que se entiende. Qué bueno. Albarracín, le hago una consulta. Recién charlábamos con nuestro representante en la zona este, estaba en el departamento de La Paz, y señalaba que la gente había señalado que había sido bien ágil el tema. Aquí tenemos varios compañeros que en el departamento en donde viven, aquí en el Gran Mendoza, el caso de Maipú, pudieron votar por primera vez. En instantes vamos a mostrar ese voto en primera persona. Hemos hecho un trabajo especial. Pero Walter Gatica nos comentaba que en el recuento las autoridades de mesa se habían encontrado con cierto grado de dificultad en el recuento de las cruces, es decir, de los votos. No es ni más ni menos que esto. ¿Considera que esto será una cuestión de gimnasia de cara a lo que viene o ese detallito todavía hay que pulirlo aún más? Yo creo que ambas cosas. O sea, es un detallito que va a haber que pulirlo, que prestarle más atención en las capacitaciones. Ajá. También la gente lo tiene que ver, Fernando, porque por más que uno lo charle, lo expliquemos, ustedes nos den el lugar en los medios, la gente se lo tiene que encontrar concretamente, y cuando se lo encuentra concretamente cambia la percepción. Entonces, eso me parece que es lo que ha ocurrido, pero probablemente nosotros en un rato, antes de las 10, estemos viendo, ya se habilite la página para ver el escrutinio provisorio. Sí. Y la verdad que viene bien esa carga, con lo cual el escrutinio en la mesa también es bueno, más allá de que probablemente hay errores, seguramente, y los vamos a ver y analizar. Claro, mire, cuando usted está hablando, nos estaba comentando esto y anticipando que seguramente antes de las 10 estarán, acabamos de recibir ese comunicado donde se señala que se ha adelantado la hora tentativa de las 22 para comenzar a conocer
datos oficiales. De hecho, nosotros nos ceñimos con esa información, los primeros datos oficiales. Con lo cual, bueno, nos ilusionamos un poco de que nuestra gente, antes de continuar con la programación, pueda ya tener algún programa más claro. Cuando arrancan la carga de los datos, luego, por la experiencia, lo digo, en la mayoría de las elecciones, se ha ido como acelerando la carga de los datos. Lo complicado es el primer inicio, 15, 20% iniciático, y después es como que se va acelerando. ¿Coincide que hoy se puede dar esa situación? Hoy se va a dar, creo, esa situación. Es más, Fernando, cuando ustedes lo vean dentro de un rato, vamos a estar superando ese 20%. Ah, mire. Mire qué bien. ¿Cuál sería el porcentaje? Usted tiene el dato. Yo no lo quiero poner en aprietos de ninguna manera, Jorge. No, porque yo no estoy en el lugar, pero calculo que va a andar alrededor del 30. Epa, buen número. Entonces, bueno, y a partir de este momento, lo que vos decías recién, los datos van fluyendo, es decir, los telegramas van llegando y la tendencia, ¿sí? Si tenemos el 30 a las 9:30, que esperemos que sea así, yo no lo sé, pero calculo que es más o menos ese porcentaje. Sí. Bueno, la verdad es que es también el escrutinio en la mesa, más allá de lo que tengamos que corregir, que seguramente vamos a tener que corregir. Es más ágil. Es ágil, claro. Claro, tener menos categorías. Una palabra nada más porque me he quedado sin tiempo. Una reflexión sobre la participación ciudadana. Nosotros veníamos manifestando que en las PASO la gente es bastante reticente a concurrir. O reticente. A ver, los porcentajes son menores que los que luego se manifiestan en las elecciones generales. Ahora, el 65 en promedio es un porcentaje bajo, que se ha planteado también en otros escenarios, en otras provincias y en otras comunas a lo largo y ancho del país que han desdoblado de las presidenciales en este caso, por ejemplo. Sí, es un porcentaje bajo, también son las primeras elecciones en un contexto socioeconómico difícil y político, que entonces romper esa inercia cuesta. Entonces también, pero bueno, ese es un nivel de participación que yo creo que se va a ir incrementando. Creo que las PASO provinciales en ese sentido van a dotar de mayor interés. Esperemos. Y el clima político se va a ir, digamos, tomando una dinámica que se va a notar más en el segundo semestre del año. Esperemos que así sea porque la participación ciudadana en esto es determinante. Albarracín, gracias, buenas noches.